macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes por FM Universidad. Hoy vamos a hablar con la doctora María Inés Tato. María Inés es doctora en Historia, es investigadora principal de CONICET. Su tema de investigación es la historia social y cultural de la guerra en Argentina en el siglo XX. Se desempeña en el Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Ravignani de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo en Macroscopio. Gracias por estar aquí, María Inés. No, por favor, al contrario, es un gusto y les agradezco a ustedes la invitación. Comenzamos siempre el programa hablando de trayectorias, recorridos personales. ¿Cómo fue que te interesaste por la historia? ¿Qué es lo que te hizo estudiar esta carrera? ¿Nació en algún momento de tu niñez, de tu adolescencia? ¿Siempre te interesó? Sí, en realidad fue una decisión vocacional, ¿no? Porque la historia no es justamente una carrera que sea rentable en sí misma, ni que esté muy demandada socialmente por el mercado, por lo menos, ¿no? Es una decisión que surgió cuando yo era muy chica. Me parece que ya hacia el 6º grado de la escuela primaria tenía decidido que me gustaba la historia y que era eso lo que quería estudiar. Uh-huh. Y lo fui manteniendo y confirmando a lo largo del secundario, ¿no? Ahí no me han surgido nunca dudas sobre qué quería hacer, ¿no? Y la verdad que es como, bueno, tal vez influencia de la infancia, ¿no? De lecturas o de paseos y visitas a museos cuando era chica, ¿no? Ese tipo de cuestiones que te hacen surgir de dentro esa vocación y esa pasión por la historia. Así que eso fue un poco lo que me decidió a ser historiadora. ¿Y había otros profesionales en la familia o fuiste la primera en acceder a la educación pública superior? No, soy la primera representante de la familia que accede a la universidad pública. Me decías que, bueno, que después en el secundario reafirmaste esto. ¿Cómo fue la carrera, cursarla? Evidentemente te gustó. ¿Cómo fue ese tránsito? Bueno, me inscribí cuando ya terminé el secundario en la Universidad de Buenos Aires para cursar la carrera, previamente el ciclo básico común, el CBC, y realmente tuve una formación que tuve el lujo de contar con profesionales, con especialistas de altísimo nivel, como, Luis Alberto Romero, Hilda Sábato, Fernando Devoto, Gastón Burucúa, Enrique Tandeter, ¿no? Fue un momento de la carrera de historia de la UBA con todos los grandes nombres y que realmente fueron una formación crucial, ¿no? Haber recibido, o sea, interesarme en ese tema y además tener la posibilidad de formarme con esos profesionales tan respetados y prestigiosos. El momento en que te decidís a investigar, porque una cosa es decir, bueno, me gusta la historia, aprender, digamos, ¿cómo fuiste perfilando para ese perfil, valga la redundancia, científico? Sí, yo en realidad cuando estaba culminando la carrera había empezado a insertar en el campo profesional como docente, ¿no? Como docente universitaria en la carrera de historia de la UBA, en la materia de historia social general, que también, bueno, me ha brindado muchas herramientas para mi formación posterior, porque, bueno, en esa materia que es introductoria de la carrera, hemos tenido abordado distintos procesos históricos desde la Edad Media hasta el siglo XX, ¿no? Entonces es una formación realmente muy, muy comprensiva que he recibido y que se fortaleció en la cátedra. Pero la idea de investigar en realidad surgió más hacia el final de la carrera, cuando uno se plantea, bueno, el profesorado o continuar de alguna otra forma con la investigación, ¿no? Claro. Y ahí fue que me planteé la posibilidad
en realidad de cómo continuar mi carrera una vez recibida, y donde entonces mi director, el titular de la cátedra, Luis Alberto Romero, me sugirió la idea de cursar un doctorado. Entonces, ahí, para justamente ponerme con el doctorado, fue que me volqué más de lleno a la investigación. Empecé a dar mis primeros pasos en la investigación ligada a esa formación de posgrado. Y en esta, bueno, obviamente una vez decidida y ya con eso como objetivo, calculo que pensar en el ingreso a CONICET, no sé si fuiste becaria, hiciste todo ese camino. Sí, yo hice todo ese cursus honorum, ¿no? de ser becaria doctoral. Bueno, cumplí en tiempo y forma con los 5 años previstos por la beca. Luego fui becaria postdoctoral y posteriormente ingresé a carrera, a partir de 2007, siguiendo también todo el procedimiento, ¿no? Y las promociones sucesivas que fui teniendo. Así que bueno, hoy ya nos encontramos con una investigadora científica hecha y derecha después de no tantos años, porque fue bastante rápido. Sí, en realidad yo me empecé como investigadora de CONICET en 2007 y mi carrera el doctorado lo empecé a cursar en 1998, es decir que, bueno, son unos cuantos años, pero tal vez no tantos, en perspectiva. Claro, para ser una investigadora principal, digo por eso, porque hay gente que, bueno, le cuesta más o tarda más, hay otras cuestiones, ¿no? X, así que fue bastante correcto, digamos, este camino. ¿Cómo nace este interés por el tema particular que estudias? Bueno, en realidad nace medio colateralmente, porque yo debo decir que mi tema de doctorado tenía que ver con la historia política. Es decir, estaba ya en otra subdisciplina, ¿no? Me había ocupado del estudio de las derechas políticas durante las primeras presidencias radicales, es decir, desde la ley Sáenz Peña hasta el golpe del 30, y después avancé un poquito más en la década del 30, pero llegué a esto que estoy haciendo ahora, la historia de la guerra, como una especie de efecto colateral de la tesis. Es decir, cuando estaba investigando para la tesis, había percibido que la Primera Guerra Mundial había tenido una influencia muy fuerte en los debates de la época, con toda una carga también de politización, pero había sido realmente algo que me llamó la atención y que no estaba estudiado, por lo menos en la bibliografía que uno podía consultar, había referencias muy menores a esto. Entonces, una vez que había terminado el doctorado y había concluido publicando la tesis y una versión sintética de los estudios postdoctorales, me interesé en escribir un artículo sobre el tema, sobre el impacto sociocultural de la Primera Guerra en la Argentina, y ahí encontré que en realidad era una temática poco explorada, era un territorio prácticamente virgen, y empecé a dedicarme más sistemáticamente a eso, y de hecho ya desde 2007 prácticamente que estoy investigando estos temas, ¿no? El impacto de la primera y también algo más sobre la Segunda Guerra Mundial en los últimos años. ¿Cómo fue que se te ocurrió siendo mujer? No es que haya una cuestión de género, pero parece que la guerra es cosa de hombres. Es raro que veo que no, porque he visto muchas investigadoras, no tantas, pero hay, que toquen un tema tan así particular, ¿no? Como es la guerra, los conflictos armados. Sí, es que en realidad depende del enfoque, ¿no? En general, la historia de la guerra tradicionalmente se asocia a las batallas, a los grandes conductores de la guerra, a la cuestión de armamentos, ¿no? De cuestiones técnicas, operacionales, diríamos. Pero también tiene esta otra posibilidad que es relativamente más reciente en otras historiografías, es de la década del 80, aquí está llegando un poco más tarde, que es el enfoque sociocultural, es decir, es pensar a la guerra en términos más amplios como un fenómeno social, es decir, que no solo obviamente involucra inicialmente y centralmente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero más allá de eso también la sociedad es parte de ese esfuerzo bélico. Entonces, eso involucra la historia política porque implica la decisión de los estados de entrar o no en guerra, implica también una historia económica porque permite ver cómo se concentra ese esfuerzo y las prioridades del Estado para sostener la guerra, y también social y cultural porque tiene que ver con el consenso o el rechazo que puede producir la guerra en la sociedad, ¿no? Y con imágenes y representaciones de lo que
significa para esa sociedad el conflicto, ¿no? Entonces, me parece que desde ese lado uno puede hacer historia de la guerra, aún siendo mujer, que efectivamente es algo que no siempre se considera como natural, ¿no? Es como que en realidad el estudio de la guerra se suele asociar a los hombres, e incluso hay una distinción más tradicional también, que es algo que se reserva básicamente para los militares, no para civiles, ¿no? Entonces, ser civil y ser mujer estudiando la guerra es poco usual, pero como señalabas antes, también hay otras investigadoras que están marcando terreno aquí en el campo de los estudios de la guerra, y de todas formas son mujeres, ¿no? Pero es interesante a veces son preconceptos, ¿no? Que hay de que uno no puede. Pero bueno, yo por mi parte también soy docente en la Escuela Superior de Guerra, y también enseño historia de la guerra. Entonces también al principio puede que uno encuentre entre los alumnos esa idea de cómo una mujer civil nos va a enseñar sobre la guerra, pero después efectivamente comprenden que uno tiene una formación diferente y puede iluminar desde otro ángulo los mismos temas y problemas que les interesan, ¿no? Totalmente. Así que es interesante. Totalmente interesante. María Inés, hacemos la primera pausita y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con la doctora María Inés Tato. Estábamos comentando cómo fue los inicios de su carrera, por qué se dedicó a este tema, un tema arduo, áspero, digamos, enfocado o abordado desde cualquier lugar, ¿no? La guerra siempre es un tema terrible. Y eso quería preguntarte, que es muy básico, ¿qué definimos como guerra? O sea, ¿hay algún requisito? Porque viste que se usan muchos sinónimos, conflicto armado, guerra, ¿hay requisitos específicos? Porque hay conflictos que no se entienden como guerras, y no sé si todos los conflictos son guerra. A eso me refiero. Claro, sí, es un tema complejo el de las definiciones, porque en realidad uno puede encontrar también guerras regulares, que son o convencionales, ¿no? Entre estados, entre ejércitos, que tienen, digamos, determinadas regulaciones, determinada disciplina, determinada formación en común, ¿no? Y otros son las guerras irregulares, ¿no? Que no siempre implican una simetría en los contendientes, ¿no? Podemos encontrar, tal vez, como ha pasado a veces en lo que son las guerras civiles aquí en Argentina, por ejemplo, ¿no? En el siglo XIX, uno puede encontrar un ejército de línea que representa al Estado Nacional, y puede encontrar, por otro lado, otro tipo de enfrentamientos, como los que representaban las montoneras, ¿no? Que son tropas que no son regulares, en el sentido de que tal vez no tienen la misma estrategia de combate, ni la misma disciplina ni formación profesional, pero que de todas formas llevan adelante la guerra, ¿no? Es decir, podemos tomarlo en los términos de un enfrentamiento armado, ¿no? Un enfrentamiento armado entre, como decía, contendientes que no necesariamente van a ser simétricos en cuanto a su poderío o a su formación o a su recurso, ¿no? Han evolucionado lamentablemente mucho las guerras, desde esos primeros enfrentamientos físicos y de poco armamento a lo que es hoy, ¿no? Donde uno, como burdamente se dice, presiona un botón y vuela una ciudad entera en el otro lado del planeta. Eso calculo que habrá, o sea, si bien no es tu tema particular, el avance tecnológico a nivel guerras habrá impactado también en los estudios y en las formas de ver los conflictos armados. Sí, es que en realidad las guerras actuales uno puede encontrar mucho de esto que señalás, de esta mayor despersonalización, si se quiere, de la guerra, ¿no? Que es algo mucho más tecnológico y que no necesariamente implica las mismas prácticas o las mismas reglas que venían más o menos orientando los combates más convencionales, ¿no? Pero también aparece algo de la guerra tradicional, ¿no? Porque hay algunas de estos episodios, como podemos ver también en la guerra de Ucrania y de Rusia actualmente, ¿no? Donde también hay formas de combatir que son más clásicas y más tradicionales. Hay como una cosa híbrida, ¿no? Un formato híbrido. Y me parece que sí, se transforma bastante la cuestión de cómo se lleva adelante la guerra, y cómo estudiarla también es
es diferente, ¿no? Porque, digamos, tenemos acceso a una mayor incluso cantidad de fuentes más dispersas, no necesariamente fuentes totalmente oficiales, pero con la cuestión de lo que significa Internet, de lo que significan las redes sociales, ¿no? Hay como un acceso también a información sobre estas guerras y sobre estos combates que antes no se disponía. Es decir, uno no tiene la mirada del testigo directo o del protagonista directo de esos conflictos en otro momento de la historia, ¿no? Acá tenemos la posibilidad de en vivo y en directo tener acceso a lo que son las experiencias y las vivencias de civiles y también de combatientes en esta guerra, ¿no? Así que la multiplicidad de fuentes es más amplia, y también la dificultad que eso implica para ponderar cuáles son más son veraces o cuáles no, ¿no? Ahí se genera, bueno, con el tema de las fake news y de la posibilidad de propaganda a través de esas redes, se dificulta también un poco más el análisis, ¿no? El poder separar la paja del trigo. Sí, bueno, eso nos pasa a todos con todos los temas últimamente. Sí, tal cual. Argentina ha tenido cierta postura neutral en conflictos bélicos así a nivel mundial. Las guerras, aunque sean lejanas, no dejan de tener impacto en el territorio. No, para nada. Justamente eso es lo interesante del siglo XX en la Argentina, en lo que hace a la relación que tiene tanto el Estado como la sociedad con las guerras, porque estamos hablando de momentos de guerras globales, como son las 2 guerras mundiales, y en los que efectivamente Argentina se mantiene neutral como Estado. En la Segunda Guerra, bueno, más tardíamente la declaración de guerra, pero en realidad la mayor parte del tiempo la Argentina optó, desde el punto de vista oficial, por la neutralidad. Eso no implica que no hubiera habido impactos de esas guerras localmente, ¿no? Desde el plano diplomático, porque nunca faltan incidentes con algún beligerante, desde el punto de vista económico, porque éramos una sociedad, una economía abierta, volcada a las exportaciones, entonces eso también genera tanto un activismo económico, una mayor expansión de esa economía, como la posibilidad de que se vea afectada por diferentes sucesos de la guerra. Claro. Y también hay impactos socioculturales, ¿no? Esto tiene que ver con cómo a veces la sociedad argentina se plantea cuál es la relación o el lugar que le corresponde a la Argentina en el mundo y cómo se relaciona entonces con esos conflictos internacionales. En general, en el caso de las 2 guerras mundiales, hubo una fuerte polarización de la sociedad alrededor de la guerra, tomando partido por uno u otro de los bandos beligerantes. Esto se va a manifestar como, en cierta forma, como una definición identitaria, ¿no? Es decir, los argentinos, ¿qué somos? ¿Con quién estamos vinculados? En el caso de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la francofilia fue muy fuerte para determinar que la Argentina en realidad pertenecía a la raza latina y por ende tenía que apoyar a Francia, la Francia en guerra, por ejemplo. Entonces hay una cuestión que moviliza imaginarios, ¿no? Moviliza las identidades locales, y eso también se manifiesta no solo en debates, en tomas de partido, en la prensa, en las movilizaciones callejeras que abundan, sino también en acciones directas como, por ejemplo, los voluntarios, quienes se van a alistar para servir a uno u otro de los beligerantes, o también la ayuda humanitaria que parte de Argentina hacia esa Europa en guerra. Entonces realmente es interesante pensar también desde una perspectiva de una historia global, conectada, ¿no? En esas repercusiones que va a tener la guerra, más allá de que Argentina se haya mantenido formalmente al margen. Claro. Sí, además, lo que estabas comentando, yo pensaba en la cantidad de inmigrantes europeos de países que obviamente estaban en guerra y que algunos estaban acá y muchos allá, y después de finalizadas las guerras, todos los que vinieron para acá con toda esa carga, ¿no? Esa carga de experiencia terrible, de memorias, que bueno, que de alguna manera también se plasmaron acá en la cotidianeidad, en el intercambio con otros vecinos, con otros inmigrantes. Es realmente algo que marca. Sí, la presencia de las comunidades inmigratorias en Argentina es clave, sobre todo en el caso de la Primera Guerra, porque era mucho más numerosa la población extranjera. Los europeos eran, en 1914, el 27% de la población. Entonces, tanto ellos como sus hijos nacidos acá en Argentina
evidentemente sirven como una especie de mediadores entre esa guerra que tiene lugar en Europa y la sociedad local, ¿no? Porque son los que transmiten esas impresiones, los que también se movilizan, los que tratan de hacer conocer y difundir la causa de sus estados acá en Argentina. Y en el caso de la Segunda Guerra, bueno, ya decae un poco el nivel de población inmigrante para entonces, pero como bien decís, en la posguerra se reactiva la llegada de europeos y con ellos toda la carga que tienen de la experiencia bélica, ¿no? Así que es muy importante el rol de la inmigración en la Argentina para también entender el impacto de las guerras. No es algo que simplemente tenga que ver con prensa, con propaganda, sino que la guerra llega también a través de estas comunidades trasplantadas a la Argentina. Hacemos otra pausa, María Inés, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Seguimos hablando con la doctora María Inés Tato, estamos hablando de guerras, estamos comentando el tema de la inmigración y las dos grandes guerras mundiales. Si bien, como marcabas, obviamente hay una relación, hay un impacto, una importancia de las guerras lejanas en el territorio, de repente, casi diríamos de una noche para la otra, tuvimos un conflicto armado en el siglo pasado, ¿no? En donde estuvimos directamente involucrados, que es la guerra de Malvinas. Vos también abordaste, por supuesto, ese tema, y me gustaría, hablar algo de eso, hablar profundamente sobre este tema. En alguno de tus relatos, de tus textos, hablas de la diferencia o mencionas la diferencia entre lo que es cuestión Malvinas y causa Malvinas. ¿Podés desarrollar un poco esa diferencia, esos conceptos? Sí, cómo no. En general, cuando hablamos de cuestión Malvinas, estamos hablando del diferendo con el Reino Unido por la soberanía sobre las islas y sobre Malvinas y las islas adyacentes, ¿no? Es decir, estamos hablando de ese conflicto que surgió a partir de 1833 con la ocupación británica. Entonces, eso es algo que discurre por lo que sería el ámbito diplomático, no es algo que es competencia directa del Estado argentino, el reclamar y el luchar en los ámbitos diplomáticos correspondientes para afirmar su soberanía y lograr la recuperación. Pero después está el otro concepto que señalabas, que es el de causa Malvinas. Y ahí es algo que involucra directamente a la sociedad, porque cuando hablamos de causa estamos pensando en la convicción que existe en amplísimos sectores de la sociedad argentina en la legitimidad de ese reclamo argentino de soberanía. Entonces, es algo que tiene que ver con, volvemos a la idea, ¿no? Los imaginarios, la forma de representarse qué es la nación argentina, qué lugar ocupa Malvinas, la definición de esa identidad nacional. Tiene que ver con cuestiones ligadas con lo emotivo, ¿no? Con los sentimientos, con las convicciones, con prácticas. Es decir, hay toda una carga que está ligada a la sociedad. Es decir, cuando hablamos de causa nacional estamos pensando en un consenso extendido en torno a la cuestión Malvinas, es decir, en que ese reclamo estatal cuenta con el aval y con la legitimidad que le da la sociedad. Puede que haya entre ambas cuestiones, entre la cuestión Malvinas y la causa Malvinas, a veces hay a lo largo del siglo XX por lo menos, ciertas concordancias, ¿no? Es decir, podemos encontrar que hay cierta identidad en el rumbo que tiene el reclamo diplomático oficial por un lado y la demanda social por otro. Pero en otros momentos del siglo XX lo que encontramos es que en general es la sociedad la que toma la iniciativa en esta reafirmación de la causa, en lo que podríamos decir la malvinización de la sociedad. Así que hay como una divergencia, depende del momento histórico, ¿no? Pero no siempre van estos dos elementos en sintonía. Como yo fue parte de mi historia también Malvinas, fue la clase del 63 y 64 la de los combatientes, tengo muy fresco en la memoria todos esos sucesos que, fueron con todo lo que pasaba ya en esa época a poner la frutilla, ¿no? A un postre horrible quemado que ya teníamos con el proceso militar. En algún momento, como vos bien comentás, hay toda una historia del reclamo por los territorios, pero que este conflicto directo, esta lucha armada,
querer recuperar los territorios fue un antes y un después. ¿En algún momento vos considerás que esto se popularizó, que la causa Malvinas se popularizó y en ese sentido la guerra, el conflicto en particular, tuvo un impacto para eso? Sí, ese es un tema que no está todavía demasiado abordado por los historiadores, ¿no? Es decir, cómo se fue construyendo esa causa nacional, porque no es algo que surja necesariamente en 1833 con el reclamo del Estado, ¿no? Sino que es algo que va a estar en principio limitado a ciertos círculos gubernamentales o a ciertos ámbitos intelectuales, pero que va a cobrar peso social en algún momento que, bueno, a ver, podríamos decir que va entre la etapa de la Primera Guerra Mundial en adelante. Ahí uno encuentra una mayor importancia del tema para amplios sectores de la opinión pública. Ya se puede ver un uso propagandístico de Malvinas por diversos sectores de la sociedad argentina, pero yo diría que fue creciendo sobre todo en la década del 30, tiene que ver ahí todo lo que significa, por un lado, el centenario de la ocupación, pero por otro, lo que fue el pacto Roca-Runciman, el surgimiento de un nacionalismo antiimperialista, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Sí. Que se da en ese periodo, y digamos, ahí se va a generar una verdadera efervescencia en torno a Malvinas. Ya en los años 30 hay muchísimas expresiones variadas que recorren todo el arco político, que muestran justamente que esta malvinización ya estaba bastante asentada. Y luego podríamos señalar la década del 60-70, como momentos en los que hay una radicalización de esa causa. Tiene todo esto también que ver con un contexto de radicalización política general, ¿no? Que se experimenta en esos años. Bueno, es todo el periodo de la proscripción del peronismo, del surgimiento de las organizaciones armadas. Entonces, así como se radicaliza la vida política, también se va a radicalizar esta causa. Entonces, vamos a poder encontrar, por ejemplo, lo que fue el operativo Cóndor en los 60, que ya involucra otra cosa, no es simplemente la demanda o la reafirmación de la legitimidad de la soberanía argentina, sino que involucra la acción directa, ¿no? Y luego, como eso, ¿no? Vamos a ver un respaldo a ese tipo de iniciativas que se va a continuar en los 60 y 70. Lo vamos a encontrar en algunas declaraciones de políticos de diferentes fuerzas, pero también a nivel social, a través de la campaña del diario Crónica de Héctor Ricardo García, ¿no? Ahí García tiene entre otras, ¿no? Porque él está muy vinculado a la causa Malvinas, le da mucha cobertura, mucha difusión ya desde los 60 a través de su diario, y en el 74 va a realizar una convocatoria para reclutar voluntarios para ir a tomar las islas. Entonces, esa es una campaña que dura unos pocos días, pero que, según el diario, se reporta unos 20.000 voluntarios dispuestos a ir a luchar a las islas, que, bueno, va a derivar en lo que es la clausura del diario, ¿no? Pero de todas formas es como una proyección social mucho más amplia, porque Crónica realmente era un diario sumamente popular y con mucha distribución, así que en ese sentido podemos decir que ya en los 60 y 70 había instalada una predisposición, por lo menos en algunos sectores de la sociedad, a pensar en términos de una acción armada para recuperar las islas, ¿no? Por eso creo que eso también facilita entender un poco por qué en 1982 hubo apoyo a las diferentes iniciativas, ¿no? Lo que fue la Operación Rosario y luego la guerra, ¿no? Hay como, no es que surge de un día para el otro, ni solo por la propaganda que hace el Estado, ¿no? Sino que tiene raíces un poquito más profundas. Sí, esa era mi pregunta siguiente, ¿no? Si esta suerte de legitimación que tuvo la guerra a partir de todo este proceso que vos comentás que viene de mucho tiempo, ¿no? Y si bueno, si esta guerra legitimada también sirvió de alguna manera para justificarla. Claro, sí, seguro. Es decir, es un tema muy sensible para, bueno, lo era y lo sigue siendo, ¿no? Para la sociedad argentina, y evidentemente le reviste a la dictadura de un consenso social amplio, por lo menos en lo que respecta a esa medida en particular, ¿no? Pero, digamos, permite durante esos 74 días tener un nivel de popularidad que no habría tenido de ninguna manera.
por lo menos en otros terrenos, ¿no? Sí. Sí, bueno, mucho se dice, no sé si desde la academia, pero se piensa que, bueno, fue una jugada también porque la dictadura ya estaba como agotada o en retroceso, y esto era una carta a jugar, una carta un poco cruenta, pero viniendo de ellos no nada podía extrañarse, como para seguir, ¿no?, un mandato si hubieran ganado. Sí, eso es parte del debate sobre la guerra, ¿no? Sobre cuál fue la motivación que llevó justamente en ese momento a decidir una medida de esas características. También se piensa a veces que fue simplemente un intento de presión que utilizó el gobierno de Galtieri en las negociaciones que estaba llevando adelante con Gran Bretaña en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, como que fue tal vez una jugada, ¿no?, como para decir, bueno, nosotros estamos en condiciones de ocupar, de generar de esa manera algún tipo de concesión en las negociaciones, pensando que no iba a generar una respuesta militar por parte de Inglaterra, ¿no? Es decir, eso es parte de las controversias que rodean a esto, no saber exactamente cuál fue la motivación o cuáles fueron las motivaciones que llevaron a esa decisión. Hacemos la última pausa, María Inés, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con la doctora María Inés Tato, ya en el último bloque que se nos pasó volando, le estábamos comentando fuera de aire. Esta guerra, digamos que es tan reciente, porque en términos históricos realmente 43 años es poco. Quizás nos falta lo que decías vos, ¿no? Abordar todavía, hacer un duelo, una transición, como lo hemos hecho también dolorosamente con otros periodos. Hay una cultura de la derrota, de la guerra, porque, digamos, todo lo que pasó en esos 74 días concluyó en un 14 de junio, 15 de junio, con protestas y cuestiones muy, muy terribles, que además después se sumó el regreso de los excombatientes y después, años después, todo lo que pasó también en esa guerra, no solo con el conflicto con el ejército de Gran Bretaña inglés, sino lo que habían padecido los soldados por estos mismos militares que tenían el poder. Sí, en realidad lo que encontramos en la posguerra es que hay una memoria dividida sobre la guerra, ¿no? Es decir, no podemos tomar este tema como en otras sociedades que salen de una guerra y construyen una cultura de la derrota que es homogénea, ¿no? Es decir, que procesan esa derrota de manera homogénea. Acá tenemos como una polarización también, porque, por un lado está esta asociación directa que tiene la guerra de Malvinas con la dictadura, ¿no? Entonces, es difícil, pensar justamente en cómo procesar esa guerra. Si uno reivindica el esfuerzo de los combatientes en el lugar, ¿no?, en las islas, puede ser tildado de pro dictadura porque está, en todo caso, reivindicando la guerra. En realidad, puede uno estar reivindicando el esfuerzo que han hecho quienes tuvieron que hacer frente a la decisión de la Junta, ¿no? Ya en el terreno. Pero eso va a generar como una asociación, ¿no? Como que el que reivindica ese esfuerzo puede estar reivindicando en realidad la dictadura, ¿no? Y caso contrario, que si se marcan las deficiencias, incluso técnicas, que tuvo la guerra de Malvinas, uno puede ser tildado de que en realidad es alguien que está contra la nación, contra la identidad nacional, contra los intereses nacionales. Es decir, es un tema muy sensible, ¿no? Entonces, cuesta reconciliar ambas cuestiones, o sea, reconocer, por un lado, que esta fue una guerra declarada por una dictadura, y por otro lado, que quienes estuvieron al frente del combate diario hicieron lo que pudieron, lo que mejor pudieron para servir en ese sentido los intereses de la nación, ¿no? Entonces, es un equilibrio difícil para poder manejar, ¿no? Y por eso todavía es un tema polémico, ¿no? Más allá de que la Constitución Nacional establezca justamente que Malvinas es una demanda que es inclaudicable, ¿no? Pero de todas formas la guerra sigue generando una polarización en la sociedad.
en cómo se la lee, ¿no? ¿Cuánto pesó? No sé si respondí. Sí, totalmente. Quería preguntarte cuánto pesó también el mecanismo de olvido, ¿no? Porque en algún punto como que muchas cosas fueron sepultadas, fueron escondidas más que olvidadas, ¿no? Porque en la memoria está todo eso y como insisto, es muy reciente, pero hubo también una apuesta a olvidar ese mal momento. Sí, y además, está un poco esta diferencia clásica, ¿no?, entre historia y memoria, ¿no? Es decir, que uno desde la historia trata de contemplar todos los ángulos posibles de la situación, y la memoria puede ser más parcializada, ¿no? Y me parece que también hay, en lo que hace al olvido que vos señalás, también a veces es la propia sociedad la que busca dejar atrás esos pasados traumáticos, ¿no? Y en todo caso, eludir esa responsabilidad colectiva, que, a ver, con esto no le estamos quitando ningún tipo de responsabilidad a la Junta ni a quienes decidieron la guerra, digo. Pero la sociedad, como hablábamos antes, hubo un consenso generalizado, eran muy pocas las voces que se levantaban contra la guerra, ¿no? Abiertamente, había mucho de censura, pero también de autocensura, y la mayor parte de la sociedad uno ve que se involucró muy activamente en la guerra, ¿no? En apoyar la guerra materialmente, espiritualmente, ¿no? Pero hubo como un compromiso que después, tras la derrota, es como que se trató de dejar atrás, ¿no? Entonces, es más, a veces es como un mecanismo de autodefensa, ¿no? De decir, fuimos engañados, nos fuimos manipulados por la propaganda, pero en realidad de esa manera dejamos atrás que nosotros también en algún momento apoyamos esa iniciativa, ¿no? Entonces, a veces es como una sociedad que se desresponsabiliza de sus acciones, ¿no? Que adopta una posición un poco más ingenua, ¿no? De que en realidad trata de eludir ese compromiso previo, ¿no? Más cuando hubo una derrota. Si hubiera habido una victoria, probablemente, como decís, además de que hubiera habido una postergación del final de esa dictadura, habría continuado una prolongación de su gestión, probablemente el apoyo social también lo hubiera acompañado, ¿no? Entonces, me parece que es complejo esto de las memorias, porque efectivamente hay sectores que quieren olvidar eso, ¿no? Que quieren dejarlo atrás. También es complejo, ahora que lo mencionabas, este tema de pronunciarse contra la guerra, ¿no? Eso es algo que viene desde siempre, por lo menos en las guerras europeas, que eso lo sabrás mejor que yo, que había hombres jóvenes que se negaban a pelear. Entonces salía toda la discusión del nacionalismo, bueno, todo lo que pusiste en la agenda en este momento, ¿no? El tema de la nacionalidad, de los intereses, de cuán difícil se ha hecho para los pacifistas poder mantener esa posición, ¿no? Y que no los tilden de traidores, cobardes, etcétera, etcétera. Recuerdo hace unos años a don Osvaldo Bayer, que hablaba de que se había hecho finalmente en Alemania un monumento a los soldados las personas, no soldados, que no habían querido pelear, que no tenían que sufrir esa afrenta que cargaban durante tanto tiempo, ¿no? Y supongo que es algo muy difícil. Sí, es algo que es general también. Vos señalabas esto de Alemania, bueno, también en el caso de Francia, por ejemplo, en el centenario de la Primera Guerra, hubo una suerte de reivindicación justamente de quienes habían sido en muchos casos ejecutados por ser desertores o por resistirse a la guerra, ¿no? Entonces hay como una reivindicación de que en realidad eso no quiere decir que no fueran tan patriotas como otros, sino que estaban expresando que no era el mecanismo que consideraban adecuado para recuperar el interés nacional del caso, ¿no? Sí, aquí probablemente haya influido también de manera importante el hecho de que estábamos hablando de una dictadura, ¿no? Entonces debía de ser, me imagino, mucho más difícil que en otras sociedades, digamos, libres para poder expresar una oposición más abierta a la guerra. ¿Cómo está el conflicto hoy, digamos? ¿Cómo se aborda hoy? ¿Cómo se ve Malvinas? Hay diferentes situaciones a nivel social, también a nivel político, lo que comentabas antes, las diferencias de las posturas diplomáticas, que ahora otra vez estamos en la otra punta de lo que estábamos antes, esa cosa bastante esquizofrénica que tenemos, pero hay como también, a mí me impactó particularmente en el último acto que directamente no se haya convocado a los excombatientes. Creo que es el primer acto que se hace en donde no están los excombatientes. Hay una lectura, si bien es muy
de este momento coyuntural que te sirva a vos en este análisis más general de lo que es la guerra a nivel social? Y me parece que esto viene a confirmar un poco esto por un lado, de esa línea que veníamos señalando ya desde el inicio del conflicto, de una divergencia, de una separación entre lo que es la demanda social, la posición social frente a Malvinas y la posición del Estado, ¿no? Es decir, como que acá podemos ver que hay, así como lo tenemos cíclicamente, ¿no? Podemos señalar esto que vos marcabas como parte de ese desfasaje entre lo que es la postura que decide adoptar el Estado frente a la temática y, por otro lado, por donde circula en realidad la memoria de la guerra, ¿no? Que en ese sentido, va a estar en todo caso más no tan monopolizada desde el Estado, ¿no? Sino que justamente va a estar más fragmentada en todo caso, ¿no? Podemos decir que no encontramos esa confluencia que en otros momentos de nuestra historia hubo entre la demanda social y la posición del Estado. Bien. No sé si con eso sí te respondo, ¿no? Sí, pero sí, totalmente. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Es decir, el tema de los excombatientes, tienen obviamente ya en los últimos años un consenso social que los rodea de reconocimiento, de respeto social por esto, que no siempre va a ser oficial, ¿no? Sino claro, que en muchos casos va a ser, van a ser reconocidos por diferentes sectores que no necesariamente tengan que ver con el Estado, ¿no? Eso, un poco lo sí vemos a veces con la participación que pueden tener en los medios, en escuelas, en charlas en escuelas, ¿no? Es decir, uno puede encontrar los testimonios y cada vez más recientemente de muchos de estos combatientes y en realidad gozan de un reconocimiento, de un respeto social amplio, ¿no? Por más que tal vez ese reconocimiento estatal no siempre haya sido homogéneo. María Inés, ha sido un gusto hablar con vos, se nos terminó el programa lamentablemente. Yo no quería dejar de recomendar el libro La cuestión Malvinas en la Argentina del siglo XX, una historia social y cultural, que me parece que que es una de tus tantos textos que viene a, compilar un montón de datos, información y publicaciones, artículos sobre este tema que todavía no terminamos de digerir. Uh-huh. Te agradezco. Y ese libro justamente lo hemos coordinado con un historiador que es veterano de la Guerra de Malvinas, que es Luis de la Fontana. Uh-huh. Así que nosotros también desde el ámbito académico estamos tratando de vincularnos con otros ámbitos y con otras personas que están ligadas a la cuestión Malvinas y a la causa Malvinas. Te agradezco otra vez, espero, quedamos en contacto, cualquier novedad, publicación o alguna actividad que quieras promocionar, con gusto, y desde la radio ofrecemos el espacio. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria y por escucharme. A vos. Hoy escuchamos en Macroscopio Who I Was Born to Be por Susan Boyle, Detrás está la gente por Joan Manuel Serrat, The Queen, Made in Heaven, y Katherine Jenkins y Alberto Urso, Cinema Paradiso. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco.